es la esencia, es el corazón de Dios, es la esencia misma de lo que es ser un cristiano, un hijo de Dios. Vamos a ir a 1 Corintios 6:11. Este versículo que está en las Escrituras es maravilloso porque nos habla de algo que éramos y algo que somos ahora. 1 Corintios 6:11 nos dice: y esto erais algunos, lo que éramos antes, mas ya habéis sido lavados, dice, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Es interesante porque este versículo habla de una realidad pasada, lo que éramos antes de conocer la palabra de Dios, de renacer del Espíritu de Dios. La palabra de Dios dice en Romanos 10:9 que todo aquel que confiesa a Jesús como Señor y que cree que Dios lo levantó de los muertos es salvo, tiene vida eterna. Ser salvo es tener vida eterna. De esto está hablando este versículo. Antes vivíamos en un mundo, como vive la mayoría de la gente que no conoce a Dios, pero ahora dice, hemos sido lavados. Eso de ser lavados, hemos sido purificados espiritualmente. Hemos sido, dice, hemos sido santificados. Recibimos la santificación. Ya hemos sido justificados, dice también. Somos justificados delante de Dios. Dice, en el nombre del Señor Jesús, es el medio. Cristo es la forma, el medio para ser lavados, para ser justificados. A través de su sangre, esa sangre derramada, somos limpiados, dice la palabra de Dios. Y por el Espíritu de nuestro Dios. Ese Espíritu Santo que recibimos cuando confesamos a Jesús, ese Espíritu que comienza a habitar en nosotros, que se instala, dice que somos renacidos no de simiente incorruptible, sino no de simiente corruptible, sino de una incorruptible. Es ese Espíritu nacido en nosotros. Todo esto es hecho por gracia, solo por creer en Jesús, en su obra redentora y creer que Dios levantó de los muertos. Somos santificados. El apóstol Pablo, cuando se dirige a las distintas iglesias, a los distintos creyentes, en sus mensajes, cuando ustedes leen las cartas a la iglesia, van a encontrar que él se refiere a los creyentes, a los que son hijos de Dios, como los santificados en Cristo. Hay una obra que se produce en nosotros, hay un obrar espiritual, somos santificados. Eso no lo hacemos nosotros, lo hace el Espíritu, el Señor a través del Espíritu que recibimos. Fíjense en 1 Corintios 1:2, otro registro que también habla acerca de esto, de la santificación. Dice, y acá está Pablo hablándole a los creyentes. Es como si hoy nos estuviese hablando a todos nosotros. ¿Sí? Somos parte del cuerpo de Cristo, somos parte de la iglesia de Cristo. Dice, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Estos dos hermanos, Pablo y Sóstenes, estaban escribiendo esta carta, estaban saludando a la iglesia. Dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, en este caso podríamos poner el nombre de Mar del Plata, los que estamos aquí, Mar del Plata, Miramar, no nos vamos a dejar a los miramarenses fuera, ¿no? Fíjense lo que dice, a los santificados en Cristo Jesús. Estamos santificados en Cristo. En el momento que creemos en Él, recibimos la santificación. Y acá dice, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar, por eso decía Mar del Plata, Miramar y hasta más allá, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. O sea que no hay distinción para todos aquellos que invocan a Jesús como Señor en sus vidas, que creen, reciben ese Espíritu Santo, y eso nos santifica. Pero dice,
Fíjense qué interesantes. Llamados a ser santos. O sea que hay un llamamiento que ahora esa santificación tiene que manifestarse. Esa santificación espiritual que recibimos, es un acto espiritual eso, tiene que ser manifestado por nosotros. Somos llamados a que esa santificación sea una realidad, llamados a ser santos. Recibir la santificación es por medio de creer en Jesucristo, como dijimos. No hay otra forma. Yo no puedo hacer nada para recibir esa santificación. Ninguna persona puede hacer obras que lo lleven a recibir esa bendición espiritual. Todo fue hecho por nuestro Señor y lo recibimos por gracia, por creer en Él. Una vez recibida la santificación, hay un llamado de Dios. Hay un llamado, somos llamados a que cada uno de sus hijos sea santo. Viva en esa santidad. La palabra santos quiere decir apartados del mal. Es una palabra que tal vez la escuchamos mucho y la gente lo menciona mucho en el mundo y habla mucho de ciertos santos, pero tal vez no se tiene el entendimiento de lo que significa la palabra. Esa palabra santos significa apartado del mal, separado de lo impuro. O sea que Dios nos da la capacidad espiritual, la santificación, para que ahora yo lleve a cabo esa santificación apartándome del mal, apartándome de lo impuro. Esta palabra santo tiene que ver la idea de mantenerse limpio, puro, sin mancha. Fíjense en 1 de Pedro, la palabra de Dios habla en todas las epístolas a la iglesia, en todas las cartas a la iglesia. La palabra alienta, insta al creyente santificado a vivir esa santidad, a manifestar esa santidad. 1 de Pedro, en el capítulo 1, vamos a leer del 13 al 16, donde dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Acá nos dice que hay un tiempo donde Jesucristo va a volver por todos nosotros, y que seamos sobrios, que no nos dejemos engañar, que mantengamos una manera de pensar conforme a la voluntad de Dios, aguardando ese día que Cristo va a venir por todos nosotros. Dice acá, como hijos obedientes. ¿Ven? Como hijos obedientes. Dice, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Vieron que hoy hablamos de antes. Hoy habíamos dicho en 1 de Corintios, y estos erais algunos. Antes estábamos en ignorancia. Antes no conocíamos, pero ahora sí conocemos. Sabemos que hay un Salvador, un Señor Jesucristo que pagó el precio por nuestra redención. Que Dios nos llamó a vivir esa santidad en nuestras vidas. Dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo. El que nos llamó es santo, dice, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Hay un llamamiento de Dios para nosotros a que podamos vivir en esa santidad. Porque escrito está, dice, sed santos porque yo soy santos. Soy santo. Cuando una persona recibe Espíritu Santo, cuando hacemos ese espíritu habita en nosotros. Dios habita, dice, Dios en Cristo en nosotros, ¿no? A través de ese espíritu. Recibimos recibimos a Dios mismo. Dios mismo habitando en nosotros por medio de ese espíritu. O sea que podemos tener esa relación con Él íntima y verdadera. Y hay un registro que me interesa mucho a mí, a veces realmente lo leo y digo qué grande que es Dios, porque antes Dios
le pedía a su pueblo que construya un templo, que construya el lugar donde él iba a morar, el tabernáculo. Y en los distintos tiempos Dios instruyó a su pueblo para establecer un lugar de morada de él. Y hoy Dios habita en cada uno de sus hijos por medio del Espíritu. Él escogió estar morando en nosotros. Y eso es tan grande y tan maravilloso, que ya no hay templo, ya no hay paredes, ya no hay nada. Él nos necesita a nosotros para ser morada. Fíjense, 2 Corintios 6, vamos a leer del 14 al 18 y después vamos a leer el 7:1. Dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Acá está hablando de que como hijos de Dios no tenemos que unirnos en un yugo desigual, ¿vieron lo que es el yugo? ¿Sí? Es esa, cuando vieron las carretas cuando iban tiradas por los bueyes, que se ponía un tirante uniendo los dos bueyes para que vayan los dos en la misma dirección, para que hagan fuerza pareja los dos. Cuando uno se movía el otro. Ese es el yugo. A veces nos unimos en yugo desigual con gente que no nos conviene. Y tenemos que ser muy sabios en eso para no acarrearnos después situaciones y problemas que después cuestan mucho resolver. Dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Incrédulo es aquel que rechaza a Dios, que no cree en Dios, que reniega de Dios. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Y a veces caemos en esas situaciones, ¿no? Donde después cuesta mucho romper o quebrar esas situaciones. ¿Y qué concordancia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? Y esto no quiere decir que no nos relacionemos con las personas que no, entiéndame bien, no estoy hablando de que no tratemos a las personas o no nos relacionemos con personas que no conocen a Dios. Tenemos que relacionarnos para ser una posibilidad para ellos. El tema es que no asociarnos en cosas que no tienen que ver con la palabra de Dios. No asociarnos con las tinieblas. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo. Ven, acá está. Somos su templo. Hoy Javier hablaba de que somos vasos de barro donde habita en nosotros un tesoro que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Dios en Cristo en nosotros. Dice: porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos del Señor y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad. ¿Cómo perfeccionamos la santidad? En el temor de Dios, en el respeto profundo por Dios, en el amar a Dios. ¿Cómo perfecciono yo mi relación con Dios? Bueno, buscando ese respeto profundo, ese amor por Dios, por sobre todas las cosas. Como dice el primer mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y vuelvo a repetir, no quiere decir que no nos relacionemos con la gente que está en el mundo y que no conoce de Dios, porque ellos necesitan que un creyente se acerque y le hable de Dios y le manifieste un vivir cristiano. A veces no tanto con las palabras, sino con el ejemplo. El tema es cuando el incrédulo o el rechazador de Dios nos lleva a nosotros, nos saca a nosotros de vivir esa comunión con Dios. Eso es lo que está diciendo acá. Si nosotros vamos a recibir una persona importante en nuestra casa, una persona distinguida, supongamos que hoy nos dice alguien muy importante, no quiero decir, pero alguien que es muy importante para nosotros,
Dice, hoy quiero ir a visitarte a tu casa. O mañana, o la semana que viene. Dentro de unos días. Dame unos días para ordenar todo. ¿Qué haríamos? ¿Limpiaríamos la casa? ¿Ordenaríamos todo? No me dieron tiempo. Sacaríamos las telarañas. ¿Vieron que a veces se juntan telarañas arriba? Y no las vemos nunca. Pero ese día vos estás mirando todo. A ver, saquemos todo, limpiemos todo. No te dan las manos para dejar la casa en condiciones y recibir a esa persona. Y cuando llega esa persona encuentre todo bien. ¿Por qué? Porque esa casa habla de vos. Y habla también del respeto que le tenés a la persona. Habla de vos, de lo que valorás a esa persona, del respeto que le tenés. Bueno, ¿qué pasa con nosotros? Que somos morada, somos el templo de Dios. ¿Qué pasa con muchos creyentes? A veces que descuidamos nuestra limpieza interior, nuestro bienestar interior. Y nos contaminamos. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Si somos la morada del más maravilloso que pueda existir. Somos Dios en Cristo en nosotros, habita en nosotros. Esto de que somos la morada nos tiene que estar en nuestra conciencia permanentemente, porque eso nos va a permitir mantenernos con todas las telarañas bien sacadas de cada rincón. No vamos a permitir que ninguna telaraña crezca. La transformación de nuestra manera de ser a la manera de ser de Cristo es vital para lograr este andar de santidad, para manifestar esta santidad. El Señor Jesucristo fue quien manifestó, quien tuvo un andar perfecto delante de Dios. Él hacía la voluntad del Padre en cada momento, en cada situación. Por lo tanto, el transformar nuestro ser al ser de Cristo es fundamental. Mirar cómo el Señor Jesucristo se movía. El Señor Jesucristo enseñó acerca de un principio muy importante en la palabra de Dios. No podemos emparchar el viejo hombre. Al viejo hombre no lo podemos arreglar. El viejo hombre está muerto. Una vez que renacimos del Espíritu de Dios, el viejo hombre tiene que morir. A veces lo queremos emparchar, porque todavía estamos enamorados del viejo hombre. Todavía, no, porque a mí me gustan ciertas cosas que, bueno, no están del todo bien, pero bueno. El tema es ser responsables con nosotros y entender que el viejo hombre no se puede emparchar. No. Y el Señor Jesucristo lo enseñó esto. Fíjense en Lucas 5, 36 al 38. Vamos a leer. La transformación tenemos que ser conscientes de que necesitamos transformarnos en todas las áreas de nuestra vida. A veces dejamos áreas de nuestra vida donde el viejo hombre sigue prevaleciendo. Y contra eso tenemos que ser muy observadores de nosotros mismos y ser rigurosos con nosotros mismos. En Lucas 5, 36 comienza diciendo acá el Señor Jesucristo. Le dijo también una parábola: nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo. Pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. ¿Sí? Se va a notar. Se va a notar. No se puede, si vos lo remendás un vestido viejo, todo roto, con un parche de un vestido nuevo, va a quedar muy evidente. Dice en el 37, y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar y lo uno y lo otro se conservan. O sea que tenemos que entender que el viejo hombre no admite parches, no admite remiendos. Dice la palabra de Dios que debemos hacer morir el viejo hombre. A veces lo queremos resucitar o lo queremos mantener vivo en ciertas áreas, ¿no? En ciertos momentos soy creyente, pero en otros momentos dejo de serlo porque me sigo acomodando al mundo, me sigo amoldando a tal vez a viejas influencias, a viejas amistades o lo que sea.
Sacás a pasear, claro, que tome un poquito de aire. No admite parches. Cuando queremos emparchar al viejo hombre, tarde o temprano va a terminar diluyendo la palabra de Dios. Tarde o temprano va a afectar nuestra relación con Dios. Vamos a otro registro en la palabra de Dios, en Colosenses 3, que nos dice justamente esto. ¿Qué tenemos que hacer? No va el parche, no va el parche. Todo nuevo. ¿No somos? No, claro, hay que comprar todo nuevo. Colosenses 3, del 5 al 9 dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros. Lo terrenal, lo del viejo hombre: fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. La avaricia es una forma de idolatría, dice acá. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales, dice, vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. O sea, pasamos por estas cosas. ¿Y cómo nos iba? ¿Cómo estábamos? Más vale no decir nada, ¿no? No emitir opinión. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemias, palabra deshonesta de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. O sea, en Cristo ese viejo hombre tiene que morir. Despoja todo eso, saca todo eso de tu vida. La transformación no es un evento, sino un proceso. Un proceso que tenemos que enfrentar cada día. No es que hoy lo haya alcanzado. No es que hoy no tuve ira ni enojos y ya no los tengo más, porque mañana pueden volver. Así es el viejo hombre. Así es la vieja naturaleza. Va a querer volver. El diablo va a querer darle nuevos aires al viejo hombre. Le va a hacer respiración boca a boca al viejo hombre. Le va a hacer el RCP, el diablo, al viejo hombre. No tenemos que permitirlo. No tenemos que permitirlo. Ahí mismo en Colosenses 3, del 10 al 15 nos dice: y revestidos del nuevo. Revestirse del nuevo hombre, esa creación en Cristo. Cristo habita en nosotros, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Es maravilloso porque esto habla de un crecimiento. Se va renovando. Hay un crecimiento en el creyente. Cuando nosotros vamos manifestando y tenemos el deseo de manifestar ese nuevo hombre ante cada circunstancia, esto no, es como que nos va dando más sabiduría para la vida, más sabiduría para las decisiones. Ahora, si estamos jugando, hoy estoy en el viejo hombre, mañana estoy en el nuevo, pasado en el viejo, no voy a crecer nunca como creyente. Nunca voy a estar pudiendo vivir en la sabiduría de Dios. Dice, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. O sea, ya no hay otras cosas, ya es Cristo en nosotros. Cristo tiene que brotar de cada uno de nosotros. Ese es el llamamiento. Ahora digo, ¿qué pasa si no lo logramos? Puede pasar que en algún momento no lo logremos, puede pasar. El tema es que no abandonemos en nuestro deseo de ser como Cristo. Si me equivoco, si peco, si metí la pata y volví a lo que era antes, tengo la posibilidad de arrepentirme, pedir perdón. Y dice que la sangre de Cristo me limpia de todo pecado nuevamente. Y dice acá, vestidos pues como escogidos de Dios, santos, ¿ven? Un escogido de Dios y nos da santos llamados, dice, y nos va a dar las características de una persona que vive en esa santidad. Nos va a dar las características de lo que es ser santo delante de Dios. De entrañable misericordia, de benignidad, de humildad. No hay soberbia, no hay orgullo, no hay envidia. De mansedumbre.
de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra el otro. O sea, si hay queja, tiene que prevalecer el perdón. Si hay mirada enjuiciadora, tiene que prevalecer el perdón, la misericordia, el amor. Eso es un andar como un santo a los ojos de Dios, un andar santo ante la presencia de Dios. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Fuimos llamados a que la paz sea un denominador común entre todos nosotros, como cuerpo de Cristo. Ser revestidos es primeramente quitarnos nuestra vieja vestidura. No hay parches, no hay nada que justifique, no podemos justificar el viejo hombre, porque está viciado, dice la palabra de Dios, con deseos engañosos. Tenemos que buscar ser santos como Él es santo. Que a veces no lo logramos, puede ser, pero tenemos la posibilidad de volver a retomar el camino. Y así vestirnos con las vestiduras de Cristo, para manifestar una renovación cada vez más evidente al ser de nuestro Señor. O sea, cuanto más nos proponemos parecernos más a Cristo, más nos pareceremos. Uno termina siendo aquello que mira. Yo cuando pongo mi mirada en ciertas cosas, en ciertas maneras de ser de las personas, termina siendo eso. Cuando yo pongo mi mirada en Cristo, voy a terminar manifestando las características de Cristo. En Colosenses 3:16 continúa diciendo cuál es la manera, lo que hablábamos, de dónde ponemos nuestra mirada, que guardamos en nuestro corazón. Dice Colosenses 3:16, dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos. No tiene que ser mero conocimiento, tiene que enseñarnos. Tenemos que dejar de ser enseñados por las palabras de Cristo. Y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. O sea que Cristo tiene que ser nuestra sabiduría, sus palabras, su ejemplo, su amor. Y sigue diciendo: cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Llegan los jóvenes, bienvenidos. La santidad es una condición necesaria para poder ver a Dios en nuestra vida. La santidad es una condición necesaria para poder ver a Dios en nuestras vidas. Él no puede relacionarse con el pecado, ya que Él es santo. Él se relaciona con aquello que tiene su misma esencia, su misma naturaleza. Él necesita de nuestra decisión de seguir la santidad. En ese proceso nos va a fortalecer, va a ser nuestro ayudador para que podamos manifestar esa santidad. Donde mora el pecado, Él no interviene. La bendición de Dios en cualquier área de la vida de una persona es recibida cuando buscamos su voluntad. Por eso es importante no soltarnos de la mano de Dios. Dice en Hebreos 12, el último versículo que vamos a ver, el último registro. Hebreos 12, del 12 al 14. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. O sea, no te quedes parado, no te quedes paralizado. Que las circunstancias que te rodean no te paralicen. No bajes los brazos. Eso lo está diciendo. Y haced sendas derechas. ¿Sí? Tenemos las sendas que Dios nos marca, nos traza en su palabra. ¿Dónde vamos a pisar nosotros? ¿En las sendas derechas o vamos a pisar fuera de las sendas? Dice: y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sean sanados. En la medida que vamos caminando en los caminos de Dios, vamos siendo sanados, vamos siendo reconstituidos interiormente en nuestro corazón.
Vamos siendo conformados conforme a Cristo. Por eso es una tarea diaria. No bajar los brazos, no quedarnos paralizados, no volver para atrás. Y sigue diciendo, seguir la paz con todos y la santidad, fíjense, sin la cual nadie verá al Señor. Es imposible que el Señor se manifieste en una vida donde no seguimos la santidad, no procuramos vivir en santidad, no procuramos vivir en paz. Cuando estamos en conflicto permanente con todo el mundo, es imposible que el Señor se manifieste, sea una realidad en nosotros. No lo vamos a ver nunca. Muchos dicen, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios en mi vida? ¿Han escuchado esta palabra? ¿Dónde está Dios? Tal vez la pregunta, ¿cómo era la pregunta que nos decía Javier, ¿no? En la semana pasada que nos hablaba. ¿Cómo era que vos decías? La pregunta maestra. ¿Cuál sería la pregunta maestra? En vez de preguntarnos dónde está Dios, sería ¿dónde estás vos? ¿Dónde estoy yo que no lo veo a Dios? Porque Dios siempre está. El tema es que ¿dónde estamos nosotros? ¿Cuán alejados estamos de vivir en la santidad que recibimos cuando confesamos a Cristo como Señor? El poder de Dios se manifiesta en aquellos que toman la decisión de andar en sus caminos. Hay milagros. La otra vez Javier nos hablaba de que podemos pensar que los milagros no existen o que todo es un milagro. Depende de dónde ponemos nuestra mirada. Depende de dónde estamos enfocados. Milagros, maravillas y señales están reservadas para todo aquel creyente que busca desarrollar un andar en santidad. Dios se agrada de aquellos que le buscan, por supuesto. Cuando hay un corazón que le busca, que con corazón sincero lo busca, Dios se agrada. Y por supuesto, podemos equivocarnos en ese andar, seguro que sí. Pero el tema es cuál va a ser nuestra actitud, si vamos a volver a andar en santidad, a buscar esa santidad en nuestra vida. Dios se manifiesta en la vida de todos aquellos que le buscan con un corazón sincero, con un corazón honesto, queriendo realmente reflejar esa santidad que recibimos cuando confesamos a Jesús y creímos que Dios levantó a los muertos. Esa santidad está nacida en nosotros, esa santificación. Somos aptos para andar en santidad. Así como tenemos la capacidad de amar, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, tenemos la capacidad de amar con ese mismo amor. Tenemos la capacidad de andar en santidad, porque recibimos en santificación en Cristo. Así que esto que sea para todos nosotros, como iglesia, un desafío. ¿En qué queremos andar? Si poniéndole parches al viejo hombre, o definitivamente dejamos los parches de lado y procuramos andar en esa santidad como Cristo lo hizo, siendo Él nuestro ejemplo. Padre, te quiero dar gracias en el nombre de Jesucristo por tremenda verdad que contiene tu palabra, por habernos escogido, habernos santificado, por poder ver la importancia que tiene eso para nuestras vidas, porque no permitir que esa santificación espiritual sea malograda por las cosas de este mundo, que somos tan preciosos para tus ojos, Padre Santo. Por eso nos has santificado y nos has llamado delante de la fundación del mundo, para que podamos andar en esta tierra, en este mundo, en este tiempo que nos toca vivir, manifestando esa santidad. Y por medio de manifestar esa santidad, poder llegar a otros que aún no te conocen. Poder llegar con tu amor, con tu gracia, con tu misericordia, con tu perdón, viviendo en esa paz que Cristo logró. Gracias, Padre amado. Gracias porque vos siempre estás a nuestro lado. Te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios los bendiga. No lo comprendo que aún